Bienvenidos a nuestra sesión de gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un factor externo a nuestro proyecto que puede impactar la ejecución o el impacto del proyecto. Es decir, que puede cambiarnos completamente nuestra planificación. Por eso es bien importante que lo que primero tenemos que hacer es identificar ese riesgo. ¿Qué cosas pueden impactar mi proyecto o los resultados que espero de mi proyecto? Para definir un riesgo hemos de utilizar los mismos criterios de calidad que utilizamos para definir un objetivo. Es decir, el riesgo ha de definirse SMART, ha de ser específico, ha de ser medible, ha de tener un dueño, ha de ser realista y ha de ser trazable. Hemos de lograr que ese riesgo se vea en su respuesta, en su estrategia y en su responsable, puntos que vamos a ver a continuación. Una vez tenemos identificado nuestro riesgo, lo hemos definido de forma específica y medible, lo siguiente que tenemos que hacer es analizar ese riesgo. Para realizar un análisis cualitativo de nuestro riesgo, lo primero que tenemos que pensar es qué consecuencias tendría ese riesgo en caso de materializarse en nuestro proyecto. Si ocurre el riesgo, esta será la consecuencia sobre nuestro proyecto. Una vez sabemos cuál es la consecuencia de un riesgo bien definido, vamos a medir qué tan importante es para nosotros, qué tan prioritario es para nosotros gestionarlo. Y eso lo hacemos a través de dos variables: la probabilidad y el impacto. La probabilidad es de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que el riesgo que hemos definido se materialice? El impacto es qué tan grave es en mi proyecto que ese riesgo se materialice. Estas dos variables las vamos a analizar en una matriz que nos va a dar el nivel de prioridad del riesgo. Esta es nuestra matriz de análisis de la prioridad o del nivel de prioridad de nuestro riesgo. Por un lado tenemos el impacto. ¿Qué tan grave es si este riesgo se materializa para mi proyecto? Por el otro lado tenemos la probabilidad. ¿Qué tan probable es que este riesgo se materialice? Les vamos a dar valores de 1 a 3. 1 es el menor, 2 es el medio, 3 es el más alto. Lo mismo para la probabilidad y para el impacto. Y los vamos a multiplicar. Cuando encontramos que es altamente probable que un riesgo se materialice, le damos un 3 en la probabilidad. Y además, si se materializa, tiene un alto impacto en mi proyecto. Por tanto, nuestro nivel de prioridad es el máximo, que es 9. 3 de impacto, 3 de probabilidad, 9 de nivel de impacto. En aquellos casos en los que obtenemos que el nivel de impacto, el nivel de probabilidad, perdón, es 9 o es 6, obligatoriamente tenemos que gestionar ese riesgo, porque hay muchas posibilidades de que suceda y si sucede es grave. Si en cambio encontramos que el nivel de prioridad es 3 o 4, ese riesgo lo hemos de monitorear. ¿Por qué lo hemos de monitorear? Porque puede que cambie o la probabilidad o el impacto. Hemos de monitorear si ese riesgo permanece en 3 y 4 o si sube a un nivel 6 y 9, en cuyo caso tendremos que buscarle una respuesta. ¿Qué pasa con los riesgos que identificamos en los niveles inferiores? Menos probables y menos impacto. 1 y 2. Esos riesgos los vamos a aceptar. Si suceden, no pasa nada. No vamos a gastar presupuesto ni a gastar tiempo de nuestro proyecto en gestionar estos riesgos. Vamos a concentrarnos entonces en aquellos que sí tenemos que gestionar, que nos han dado un nivel de prioridad 6 o 9. ¿Cómo gestionamos un riesgo? Hasta aquí hemos avanzado en el análisis del riesgo. Ahora nos toca gestionarlo. Vamos a iniciar por la estrategia de gestión de riesgos más sencilla, que es la que hemos visto para los riesgos de prioridad baja. Aceptarlo. Cuando gestionar un riesgo implica un coste más elevado que el riesgo en sí mismo materializado, no vale la pena, no es costo eficiente. Lo vamos simplemente a aceptar. Esa es la cuarta de las estrategias de gestión de riesgos. Todo lo contrario es evitar.
Evitar el riesgo es que realizas aquellos cambios que sean necesarios en tu planificación para que ese riesgo desaparezca. Esta es una gestión dura que implica cambios estructurales en tu proyecto que solamente aplicaremos en caso donde la probabilidad sea alta y el impacto sea alto de nuestro proyecto, porque implica repensar estructuralmente nuestro proyecto. Esa es la estrategia de evitar. Tenemos dos estrategias intermedias, una habitualmente más costosa que la otra y en función de eso también decidiremos cuál de las dos elegimos para darle una respuesta a nuestro riesgo. La estrategia de transferir implica que incluimos un tercer actor, incluimos a aquella persona que va a aceptar la responsabilidad de que se materialice el riesgo. Habitualmente lo que tenemos que hacer es pagar a este actor para que acepte esa responsabilidad, en caso de que se materialice el riesgo. El ejemplo más claro de una estrategia de transferir es un seguro. Estamos pagando para que en caso de que se materialice el riesgo, la compañía de seguros asuma ese coste. ¿Cuál es la estrategia más comúnmente utilizada en todos los proyectos de desarrollo? Mitigar. ¿Y mitigar qué significa? Que o hacemos que baje el nivel de impacto, si se materializa el riesgo ya no será tan grave gracias a nuestra respuesta de mitigación, o hacemos que baje la probabilidad de ocurrencia. Con nuestra respuesta vamos a lograr que haya menos probabilidades de que ese riesgo se materialice. A eso lo denominamos mitigar. Una vez hemos decidido qué estrategia es la más eficiente para el riesgo que hemos identificado, lo único que tenemos que hacer es ver qué respuesta vamos a darle a esa ocurrencia. Si ocurre el riesgo, ¿qué vamos a hacer? A esa respuesta le tenemos que asignar siempre un responsable y con eso tendremos completa nuestra matriz de riesgos.